Ya en el pasado expuse el texto de Nicolás Gómez Dávila, El auténtico reaccionario. Quería resumir ahora un texto parecido, de Erich von Ledin, llamado El credo reaccionario. Varias cosas que él señala en este texto lo desarrolla mejor en su libro más importante, Libertad o Igualdad, donde intenta demostrar que la democracia va en contra de la libertad. Para Ledin, ser reaccionario no consiste en suscribirse a un cúmulo de ideas, sino que es una actitud mental, el deseo de ver restaurado el espíritu de periodos pretéritos. Ledin precisa que es un reaccionario de la fe católica, con un punto de vista liberal. Esto sonará contradictorio, pues ya varias veces se ha rechazado desde el catolicismo al liberalismo. Esto lo sabe Ledin y distingue su liberalismo ante lo que llama herejía liberal. No defiende el liberalismo del siglo XIX, que califica de burdo materialismo, ni tampoco la concepción gringa de liberalismo, que es básicamente un progresismo. Detesta, además, la concentración de la propiedad por unos pocos, ya sea por causa del capitalismo o por causa de un Estado socialista. Ledin se entiende como liberal, porque rechaza la acumulación de medidas coercitivas. Dice que los negocios y las industrias son los grandes esclavistas de nuestro tiempo. Entiende también que la fe verdadera no se adquiere por coerción. El verdadero reaccionario, dice, desprecia el fascismo, el nazismo, el comunismo y demás formas de gobierno modernas. A pesar de que hoy se identifique los epítetos de reaccionario y fascista, Ledin intenta demostrar que de hecho el fascismo o demás totalitarismos son producto del modo de pensar moderno y de la democracia. La idea de que de la democracia se sigue la tiranía no es nada extraña. Ledin en su libro documenta y cita a una gran cantidad de autores, desde Platón y Aristóteles, hasta Tocqueville y Burckhardt. El régimen democrático, al legitimarse por la voluntad general, llega a concederle a un gobierno un poder con el que jamás soñaron los antiguos reyes. Dice que tanto Hitler como Mussolini subrayaron el carácter democrático de sus gobiernos. Al igual que el socialismo soviético, al ser la dictadura del Partido de los Trabajadores, la clase más extensa y general, representaba, por tanto, el interés de la mayoría. En la historia se atestigua cómo luego de muchas agitaciones públicas se sigue un gobierno tiránico, dice Ledin. Los jóvenes aristócratas que eran grandes admiradores de Voltaire o leían entre suspiros a Rousseau no imaginaban la aspiración de un Robespierre o un Napoleón. Los profesores madrileños que en 1931 saludaban entusiastas la llegada de la República difícilmente podrían concebir un gobierno de Negrin. La inteligencia rusa no se esperaba un octubre rojo, y los entusiastas de la República de Weimar no veían que la caída de los Hohenzollern podía facilitar el camino a un Hitler. La democracia entre las formas de gobierno me parece la más confusa, porque en su descripción básica está su paradoja. Si la democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo es una totalidad, en el mismo acto de gobernar el pueblo se parte, pues están los que gobiernan y los gobernados. Un sector de la sociedad lucha para hacerse con el gobierno de la totalidad. Por eso he dicho que la democracia realmente es una partidocracia y que la democracia, más que conservar la unidad de un conjunto, lo divide y fractura. En sociedades enfermas y fracturadas, el Estado termina cumpliendo no solo el papel de protector, sino que estructura a la misma masa informe, invadiendo zonas cada vez más privadas. La naturaleza no tolera el vacío, el Estado llena las carencias que tenga una sociedad. Por ello, dice Ledin, en la Edad Media el Estado era mínimo, debido al apogeo del cristianismo. La lógica del racismo, dirá Ledin, es producto de la democracia, puesto que la democracia parte de un conjunto que no ha precisado, el pueblo. Este sujeto, se supone, es el que manda y toma decisiones, pero su voluntad no es unísona ni clara. Aparecen caudillos que se atreven a hablar en nombre de tal conjunto. Definen, por ejemplo, quiénes son los enemigos internos y cuál es el verdadero pueblo. El criterio va cambiando a través de la historia. Puede ser la etnia,
puede ser la etnia, la religión, la clase social, la raza e incluso el sexo. Hoy, por ejemplo, se ve cómo se enfrentan hombres y mujeres para recibir más apoyos del gobierno. El partido que gana las elecciones buscará perpetuarse ampliando su magnitud, ahora usando el poder del Estado, pero aún así es peor la presión horizontal que la vertical, mejor dicho, la presión que viene de las masas circundantes antes que la que viene del poder constituido. Por eso, la democracia degenera en uniformidad, gregarismo, militarismo. No es coincidencia que en la Revolución Francesa haya nacido el servicio militar obligatorio, la leva en masa. Todos en calidad de ciudadanos obligados a matar y a morir a favor del bien de la nación. ¿Y quién es el que define el bien de la nación? El gobierno. ¿Y quién es el gobierno? El pueblo, o la misma nación, o más bien la mayoría de esta. Edmund Burke decía que las minorías, bajo la democracia, sufren más que bajo el dominio de un príncipe cruel, porque en la democracia no cuentan con la conmiseración de sus cercanos, más bien reciben de estos la opresión. Los muertos por la muchedumbre han superado a los ajusticiados por un organismo jerárquico. Basta con comparar, por ejemplo, a los 3.000 o 5.000 muertos por la Inquisición española en 350 años, con los 40.000 de la Revolución Francesa en un solo año. La lógica de ambos procesos es parecida. Se busca al enemigo interno, aquel que pueda corromper la cosmovisión de la sociedad, el hereje, o el enemigo de la revolución. La diferencia es que en la primera, una aparatosa institución filtra la violencia, y en la segunda, la presión horizontal, la furia de una turba, ejecuta con poco juicio. Dirá Ledin que el Estado que solo se apoya en una nación, en el sentido vulgar del término, en una raza, en una clase o en los seguidores de una ideología de partido, utilizando el lecho de Procusto de esa uniformidad, pasará a extirpar, reducir al silencio, desterrar, asimilar o nivelar a todas las minorías discrepantes que por su estatus no hayan de concordar con el programa del Estado. Los planes de gobierno consistirán entonces en una suerte de ingeniería social, en donde se busca construir al pueblo. Ledin considera que en ciertos países puede existir una democracia sin mayor complicación, y son aquellos que ya tienen una sociedad que comparten un común denominador ideológico. Dice Ledin que, si existen entre los partidos grandes diferencias en la concepción del universo, cada elección representa una verdadera revolución incruenta, haciendo de las elecciones un analogado de una guerra civil. La modernidad prioriza la cantidad a la cualidad, prefiere el número que la calidad, ama a las masas y odia al aristócrata. El moderno le preocupa su identidad, que es lo que le confiere la membresía a un colectivo cualquiera. Dicho colectivo lo lisonjea, reafirmando la identidad asumida, pues de él solo interesa su voto y su militancia. El número del rebaño es lo importante, no la calidad del individuo. De hecho, hablar de superioridad y jerarquía está mal visto en la democracia. Dice Ledin que el hombre moderno parece tener un solo deseo, que todo sea modelado a su propia imagen y semejanza. Detesta la personalidad y anhela la completa asimilación. Aquello que no consigue igualar, no duda en extirparlo. La democracia, como gobierno de la mayoría, iría en menosprecio de las minorías. Para solucionar esto, el demócrata hoy habla a favor de las minorías ignoradas, pero conservando el mecanismo democrático, haciendo que paradójicamente la defensa de las minorías sea efectiva si sólo así la mayoría lo desea. Grupos que hoy llaman minorías, como las denominadas disidencias sexuales, tienden también a responder a la lógica de la masificación, agrupándose y añadiendo cada vez más letras al grupo de siglas, y cuanto conquistan la educación pública, no dudan en extender su doctrina. Un amigo me señaló lo curioso que le parecía la fascinación por las banderas a los grupos LGTB y a los neonazis. Pero la democracia teórica que defienden los ideólogos no es igual a la que existe en la práctica.
Estos se ven obligados a trasladar sus cálculos y visiones a una situación hipotética con ciudadanos de elevadísima cultura, votantes de razonadas y auténticas convicciones, capaces de pensar por el bien común a consta de su interés propio. Al demócrata le cuesta mantenerse como tal cuando ve que recibe el mayor apoyo popular el candidato al que se opone. Hará ante esto lo propio, ver en todo, menos en la democracia, el problema. Criticará la corrupción de los medios de comunicación o dirá que la mayoría son idiotas y no saben votar. Pero ¿quién tiene la potestad para decir cómo se debe votar? ¿Acaso no es libre el voto? ¿Acaso no radica en el individuo el criterio por el cual votar? Ledin compara la democracia con una religión irracional. La creencia del demócrata no tiene correspondencia con los hechos de la vida. Le es mejor admitir que su reino no es de este mundo. Que se obvie la influencia de la religión en las ideas políticas es prueba de ese mismo hecho, porque se ha naturalizado y enraizado tanto en el individuo que éste suele pensar sobre lo ya aceptado, sin reparar en ello, porque se trata de una fe incuestionable, sobre la que no se anima a dudar, porque reconoce que de ella depende todo lo otro que ha construido. Uno de los grandes mitos de la democracia es la identificación entre Estado y pueblo. Así lo decía Nietzsche. Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente. Y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Nace esta falsa identificación por el deseo de ocultar el poder entre los individuos y querer que éste esté realmente disuelto entre todos de forma equitativa. Este ocultamiento hace que el poder opere de forma más fuerte y aterradora. Robespierre, en uno de sus discursos, invoca un mito que actualmente tiene mucha vigencia. Decía Robespierre que la virtud es innata en el pueblo, y ésta tiene que acceder hasta el gobierno cuando éste se corrompe. Pero la experiencia me dice que la corrupción acompaña al hombre en todos los estratos sociales y económicos. De hecho, parece más probable que un hombre que reciba el poder y la riqueza de golpe termine más pronto embriagado por la corrupción. Ledin responsabiliza de la decadencia moderna a Lutero, quien adoraba a la nación, exaltaba al Estado y maldecía a los judíos; a Enrique VIII, quien suplantó el espíritu católico de su país con un provincianismo paralizante; a Calvino, el genovés que negó la base de toda libertad filosófica y el libre albedrío; y Rousseau, el otro genovés que predicó el retorno a la jungla y a un idílico barbarismo. En la concepción católica, la libertad individual cumple un papel importante para la salvación. Para el protestante, el hombre está completamente impedido por el pecado para responder afirmativamente a la gracia. De aquí se sigue un liberalismo, muy diferente al de Ledin, en donde toda obra humana no tiene valor a los ojos de Dios, y al carecer de nulo valor, todas significan lo mismo. Mientras que en la libertad, el católico se juega su salvación en cada decisión, puede perfeccionarse o degradarse según los caminos que tome. Por eso dice Ledin que la única igualdad real es la igualdad espiritual de dos recién nacidos. Depende del camino que cada uno tome, que hará la diferencia. En cierto modo, somos libres para conquistar una libertad más plena, puesto que sería el santo quien ostente la más alta libertad, según dice Ledin. La lógica parece contraria a la del hombre gregario, quien busca su seguridad, libertad, fuerza e identidad mediante la pertenencia a un grupo. El santo busca poseerse completamente a sí mismo, ser más individual, como decía Kierkegaard. También Ledin habla bien de la diversidad. Dice, citando a San Esteban, rey de Hungría, que el reino con una lengua y costumbres únicas es débil y frágil. En esto se separa a varios conservadores que desean extender a toda costa sus creencias. Cualquier intento meticuloso de suprimir el error a través de medios artificiales acaba por convertir a la verdad en algo desagradable, penoso y poco atractivo. Continúa diciendo que, como reaccionario, respeto a cualquier persona que con coraje y sinceridad mantiene posturas erróneas por seguir a su conciencia,
Tengo mucho más respeto por un fanático anarquista catalán, un judío ortodoxo, un calvinista recio o un ferviente derviche que por un pseudo-liberal humanista con una secreta veneración por el omnipotente Estado. Un auténtico reaccionario es un hombre de fe absoluta y generosidad absoluta. Concilia el dogma con la libertad. En su libro, Ledin dará argumentos a favor de la monarquía en comparación a la democracia. Dice que se siente más libre bajo un hombre que no es decisión de nadie que bajo el elegido por la mayoría que sigue ciegamente sus sobreexcitadas emociones. Aclara que no existe un gobierno perfecto, porque el Estado es como una muleta. Puede haber unas muletas mejores que otras, pero no podrán reemplazar al miembro perdido. En la monarquía hereditaria no solo se hereda el poder, sino también la responsabilidad. Un rey carga sobre sus espaldas el peso de los errores de sus antepasados, mientras que en la democracia se atomiza la responsabilidad y la culpa del fracaso. El monarca ha sido desde niño educado para su oficio, puede forjar planes a largo plazo. En las democracias se subestima la dificultad de gobernar, por eso es común ver presidentes fácilmente manipulables por los politiqueros o diferentes organismos sociales. En vista de la conservación del poder, Juan de Mariana, jesuita del siglo XVI, aconsejaba a los reyes mermar su poder. Decía que los príncipes que saben frenar su propia fortuna gobiernan con más facilidad a sus súbditos. Los que olvidan la humanidad y la moderación, cuando más alto se elevan, mayor será su caída. Lo preferible es que el poder del Estado se limite a su función, el bien común, mientras que los candidatos presidenciales escudriñan en la sociedad los problemas de la población que representan para ofrecerle los servicios coercitivos del gobierno, y la sociedad fracturada se hace más incapaz de solucionar sus problemas sin la mediación de este Estado, que se hace cada vez más totalitario. El presidente tiene un periodo de 4 o 6 años para enriquecerse lo más que pueda, para luego poder irse a vivir en el extranjero con una pensión vitalicia. A los monarcas fracasados, dice Ledin, se les cortó la cabeza. Los políticos fracasados se retiraron a la vida privada y vendieron sus memorias. El monarca no necesita afianzar una ideología común. Dice Ledin que, como la monarquía es soberanía desde arriba y consiguientemente no quiere ni puede originar una presión horizontal, es por naturaleza más liberal que la democracia. Además que varios monarcas solían ser extranjeros, no tenían que promulgar un ánimo nacionalista. Hoy parece importar mucho que el gobernante sea de nuestra etnia, de nuestro pueblo o de nuestro color de piel. Yo prefiero que simplemente sea un buen gobernante, así provenga de Alemania o del África. El poder del monarca no depende de la aprobación popular, por tanto, no se ve obligado a adular ni mentirle constantemente a sus súbditos, como si hacen hoy los gobiernos democráticos. Tampoco se ve en la necesidad de sobornar para conseguir el poder que ya tiene por nacimiento. El presidente de la democracia intenta ocupar un puesto abstracto, como representante de la voluntad general o como la voz del pueblo. El monarca no tiene por qué asumirse bajo estos eufemismos, se puede preocupar en garantizar el bien común, que es, según Ledin y la tradición, el fin del Estado. Con bien común no debe entenderse bienes materiales, contables y limitados, tiene que ver por ejemplo con la paz, el orden, la seguridad. Bienes que engloban a una totalidad y que convienen a todos, e incluso el monarca se beneficia individualmente en cumplir con este oficio, facilitando la perpetuación de su poder para sí y su descendencia. Juan de Mariana desaconsejaba fuertemente que se permitieran más de una religión, porque la salud social depende de esta. Nada crea mayor cercanía o distancia entre los hombres que la religión, decía. De esta dependen los pactos, los compromisos y contratos. Si depende de un gobernante la paz, garantiza mayor paz si garantizase solo una religión. Pero Ledin ve que esta pluralidad de religiones y pensamientos sí pueden ser posibles bajo una monarquía, porque el desacuerdo y la división no constituyen la esencia del sistema de gobierno, como sí ocurre con las democracias. Recuerdo que en tiempos de estudiante
Era más común discutir y polemizar sobre asuntos que antes eran inocuos y de poca relevancia. Por ejemplo, el feminismo. Sabíamos que nuestra opinión no influía en nada, por tanto, no había temor en darla. Luego, al rato, esos temas se hicieron centrales en los planes políticos y la sociedad se hizo más sensible y delicada a las opiniones contrarias. Las posturas que no tienen alcance político no son de temer para un gobernante. La muchedumbre suele ejercer peor censura que una casta política desde arriba. De todas formas, no sé si Ledin está siendo muy optimista respecto a esta heterogeneidad social. Yo veo las cosas un poco más oscuras y creo que las sociedades actuales están lo suficientemente fracturadas e ideologizadas como para conformarse con un Estado pequeño e incapaz de llevar a cabo los ambiciosos proyectos que se han formulado. Por otra parte, militar a favor de una monarquía me parece que es repetir la misma lógica que aquí se está criticando. Además, como decía Ledin, solamente el santo es libre en cualquier momento. Finalizo con la mejor cita de su credo reaccionario. Dice Ledin: los seres humanos son únicos, deberían tener la oportunidad de desarrollar su personalidad individual, y ello implica responsabilidad, sufrimiento, soledad. No solo me gusta el fundamento de la monarquía, sino que me gustan todas las personas que están coronadas, y existen toda suerte de coronas, pero la más noble de ellas está compuesta de espinas.